El físico L. Álvarez describe en un artículo de su autoría en 1970, el resultado de una actividad que idearon en la que simularon fluctuaciones falsas de resonancias de partículas, las que se mostraron a físicos especialistas en el área y se les consultó si observaban a ojo nuevas partículas. Muchos de ellos reportaron la existencia de nuevas partículas donde solo había fluctuaciones estadísticas. Era la época de la caza de partículas. Descubrimientos que desde 1957 eran publicados en el listado del Particle Data Group, PDG, acumulando una gran cantidad de resonancias no confirmadas, por lo que se decidió utilizar un criterio estadístico riguroso, acordándose en 1967 a propuesta de A. Rosenfeld, un mínimo de 3 desviaciones típicas, popularmente llamadas sigmas, para que una nueva partícula fuera incorporada al PDG. Lo que no fue suficiente ya que en 1984 el CERN tuvo que desmentir el descubrimiento del quark-top fallando en sus predicciones con 3 sigmas. El número de 5 sigmas se estableció para el descubrimiento del quark-top en 1995. En 1995, tanto CDF como CERO, los dos experimentos del Tevatron, en el Fermilab, cerca de Chicago, Estados Unidos, observaron el quark-top con 5 sigmas. Hoy sabemos que tiene una masa de 173,3 GeV, quedando estos dos criterios incorporados a la práctica habitual. En este contexto el CERN cumplió con este estándar cuando reportó la aparición del bosón de Higgs, sus experimentos fueron CMS y Atlas. (2012) Momento histórico en el CERN, con la presencia de Peter Higg. Primero se reporta el experimento CMS con 5 sigmas. Y a continuación Atlas con 5 sigmas informan del hallazgo de la partícula de Higg. Después de 10 años de búsqueda. New boson with a mass of 125.3 plus or minus 0.6 GeV at 4.9 standard deviation. We observe an excess of 5.0 sigma in this region. Everybody was getting excited about. Si estos videos son de su interés, nos ayuda sus comentarios. Y mejor aún su suscripción. ¿Pero qué es 5 sigma? Sigma es la desviación típica o estándar de una distribución normal con media mu. Se muestra la curva normal, mu y sigma. Los científicos usan el valor P para sondear la probabilidad de sus hipótesis. En un experimento que compara un fenómeno A, hipótesis nula, con un fenómeno B, hipótesis de investigación. La técnica estadística fundamental en física de partículas es el contraste de hipótesis. Hay que decidir si los datos son compatibles con la hipótesis nula sub 0, no hay ninguna partícula nueva en los datos, solo ruido de fondo, o con la hipótesis positiva sub 1 hay una partícula nueva con ciertas propiedades, hay una señal, además del ruido de fondo. Para contrastar ambas hipótesis hay que utilizar un parámetro observable, T en la figura. Cada hipótesis se observa como una distribución estadística, gaussiana en esta figura. Conforme se acumulan datos, si la partícula buscada existe, ambas distribuciones se separarán un cierto número de desviaciones típicas, sigmas. En la figura se muestra una separación de 3 sigmas entre la hipótesis positiva y la nula. Para un valor dado del parámetro, sea T', se definen dos probabilidades sub 0 y P sub 1 que corresponden a la fracción de área de la distribución correspondiente a cada hipótesis, como muestra la figura en los sombreados rojo y gris. Se proclama un descubrimiento cuando la probabilidad P sub 0 está por debajo de un cierto valor, nivel, predefinido alfa. Igualmente, se excluye la hipótesis H sub 1 si la probabilidad P sub 1 está por debajo de un cierto valor, nivel, predefinido. Cuando para el valor T' no se cumple ninguno de los dos casos, no se puede tomar ninguna decisión, ni exclusión ni descubrimiento, y en física de partículas se dice que la variable no es suficientemente sensible aún. El valor por consenso es alfa igual a 3 por 10 a la menos 7, que corresponde a una cola gaussiana de 5 sigmas para la distribución de la hipótesis H0. Lo que se interpreta como una probabilidad casi segura que un aumento en los datos sea causado por un nuevo fenómeno, en lugar de una fluctuación estadística. Numéricamente 1 entre 3,5 millones en un evento de una cola. H1 es la hipótesis de investigación. H0 significa hipótesis nula y cola hace referencia a un lado de la campana. Las partículas producidas en las colisiones son diminutas y de vida extremadamente corta. Debido a que casi inmediatamente se desintegran en más partículas, es imposible para los físicos verlas directamente. En cambio, observan las propiedades de las partículas finales, como su carga, masa, giro y velocidad.
Trabajan como detectives. Los productos finales proporcionan pistas sobre las posibles transformaciones que sufrieron las partículas al desintegrarse. Los detectores rastrean millones de colisiones de partículas por segundo y las filtran a través de sistemas de activación para identificar la desintegración de partículas raras. Luego, los científicos analizan los datos filtrados para buscar anomalías que pueden indicar nuevo conocimiento. En oportunidades se tardan años en eliminar errores experimentales. La gráfica adjunta muestra una etapa preliminar real de la búsqueda del bosón de Higgs, experimento Atlas del CERN. Se ve claramente una fluctuación estadística, que no puede ser interpretada como hallazgo, por no cumplir el estándar de 5 sigmas. La banda amarilla señala 2 sigmas y la cresta 3 sigmas.